Son las 9:08. Aquí está Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy bien, buenos días. El IEPS abajo. Bajó el IEPS. Además, ya bajó por el manejo equivocado que está haciendo el gobierno federal, pero también aquí ya bajó, lo cual me alegra mucho. Gracias, Andrea. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pascal, primero un apunte muy rápido, un poco en la línea de lo que te comentó René, de esta sesión en el Senado de la República. No me voy a meter en los detalles de esto que si no alcanzaron, que les faltó el 0.333%, o dicho de otra manera, un senador más, sí, etcétera. Hay algo que se está viendo en el Senado que es, creo yo, muy peligroso para la gobernabilidad, Pascal. Lo que pasó anteayer es una de las peores muestras que yo he visto en la vida parlamentaria de este país, que recuerda los viejos años del dorado autoritarismo. Ese afán, esa venganza inmediata, ni siquiera esperarse a los 15 días y van a ver, a la salida, como decíamos en la escuela. No. Ahí mismo, se baja tu dictamen y hazle como quieras. Dice uno, señores, es decir, no siempre se ganan las votaciones, además está el recurso del extraordinario, etcétera, etcétera. No, yo creo que eso es, Pascal, una situación que presagia tiempos, si no negros, al menos muy oscuros para la vida parlamentaria del país. ¿Por qué? Y esto creo que es algo que deberíamos tomar en cuenta. Las presiones a que está sometido el Poder Ejecutivo y específicamente las dos fracciones de Morena en el Congreso, que serían diputados, y en el Senado de la República, están sometidos a una presión pero perversa por parte del Ejecutivo para sacar adelante lo que el Ejecutivo considera son las prioridades del país. Está totalmente equivocado el presidente en ese sentido. Y eso va a dar lugar a más y más sucesos como el que vimos. Ustedes mencionaron, tú y René, esto que podría ser el envalentamiento de la oposición. Ya han visto en varias ocasiones que cuando se unen pueden echar abajo una reforma constitucional. Eso también es un peligro, Pascal. ¿Por qué? Porque puede haber una reforma constitucional positiva para el país. No olvidemos que la Constitución es, antes de cualquier otra cosa, un documento caduco, acedo en muchas de sus partes. Entonces, cuando por allá se le cuela al presidente una reforma, un intento de reforma constitucional de un párrafo, quitarlo, agregar otro, etcétera, y que por las querellas mezquinas las más de las veces se impida una reforma constitucional positiva para el país, eso también es peligroso para la gobernabilidad. Es decir, estamos por un lado los intentos autoritarios que provienen del representante o el que encarna el Ejecutivo, pero por otro lado el envalentonamiento irracional también de la oposición. Y eso, repito, es un peligro para el país. ¿Y no será que una cosa lleva a otra? Yo creo que sí. O sea, porque digamos, yo la impresión que tengo es que les batearon así en automático todas sus reservas y no los estoy justificando porque pienso como tú que de repente alguna reforma puede ser buena, pero dijeron, sí, pues entonces voto diferenciado entre lo general y lo particular. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Pascal? Pasó lo que pasó. La vida del Parlamento en México, por llamarlo de alguna manera, no es un parlamento, es un congreso, estamos en un sistema presidencialista, pero ese afán de dejar que la oposición suba 60, 70, 80 veces para los artículos reservados. A veces es medida táctica dilatoria, ¿no? Decir, señores, por favor. Como el filibusterismo en Estados Unidos. ¿Te acuerdas cuando transmitimos de allá desde Deloitte, fue? Que yo te dije, aparecerá una fuerza que es la aritmética. Si bien la aritmética en los sistemas parlamentarios o en el Parlamento o en los congresos es un instrumento de la democracia, no hay que abusar de él, Pascal. ¿Por qué? Porque luce mal ante los ojos de los ciudadanos interesados en la política de ese país. Y lo que hemos visto ese martes y
sea, es un abuso de la aritmética. Dicho de otra manera, en las condiciones actuales, el partido en el gobierno debe, más que vencer, debe convencer. Y ahí es donde en el pecado llevan la penitencia. Excepción hecha de un puñado muy pequeño de legisladores, tanto en una cámara como en la otra, militantes o al menos adscritos a Morena, un número muy pequeño le entienden a eso de la vida parlamentaria. Y los que le entienden no son de Morena, sino que llegaron de otros partidos. El mismo doctor Ricardo Monreal es un producto político de otros partidos, para no hacer un recuento largo de dónde ha militado. Pero en términos generales son dos bancadas de un muy, muy bajo nivel parlamentario, Pascal. Entonces, tienes tú en la oposición unas chuchas cuereras, pues que hacen cera y pabilo de ellos. Entonces, creo que eso debería llevar a la prudencia, Pascal, a la negociación. No dudo que haya dentro de las bancadas de Morena en ambas cámaras una propensión o una inclinación a la negociación. Incluso el senador Monreal ha dado pruebas de eso, ha sabido recular en un determinado momento cuando dice no se puede ahorita. Entonces, ese es el Parlamento, esa es la negociación política. Pero cuando viene la orden tajante, de decir, sale porque sale, en ese momento las cosas se complican y el que sufre, Pascal, es el país y su economía. ¿Por qué? Porque el mensaje que se manda es un mensaje de desconfianza, es un mensaje de una visión autoritaria, atrasada, caduca. Oye, ¿no se atragantó el Congreso con tantas cosas que tuvieron que ser aprobadas, sobre todo en la última quincena? Mira, yo creo que eso otra vez explica esa visión autoritaria. El problema con los gobernantes populistas, Pascal, es que piensan equivocadamente que pueden hacer todo en un instante. Eso es cómo se expresa. En esos cuando tú te echas un bocado muy grande y de repente casi te ahogas, ya tiene que un amigo que estarte dando unos trancados en la espalda o algo. Es decir, le ha sucedido al presidente exactamente eso. ¿Te acuerdas que él dijo que los primeros 3 años no iba a haber reformas constitucionales? Prácticamente lo único que estamos viendo son intentos en ese sentido. Es decir, entonces, una reforma constitucional, Pascal, en un país como el nuestro, es una reforma que debe ser, aparte de analizada, evaluada, etcétera, debe de ser resultado de un consenso, no solo con las fuerzas políticas, sino también con las fuerzas reales en la economía, particularmente en esta coyuntura. Pero si tú empiezas, cancelas esta obra, lanzas proyectos que son locuras juveniles, el tren acá, el proyecto en el Istmo, etcétera, etcétera, llega un momento, Pascal, en que efectivamente deja tu atragantamiento, casi una congestión, Pascal. Y los resultados ahí están, porque además el ritmo de trabajo del Congreso mexicano es un ritmo muy lento. Reuniones martes y jueves, cuando se viene algún periodo vacacional, pones el miércoles, pero al final de cuentas es un sistema o es un método de trabajo para un país que ya no existe, Pascal. Es un método de buscar los acuerdos como si estuviéramos en el sexenio de Ruiz Cortines, por ejemplo. Es decir, eso ya no funciona. Hay que buscar, atrevernos a romper esa inercia que lo único que hace es ese atragantamiento. Cuando el Ejecutivo le interesa 1 o 2 o 3 reformas constitucionales al mismo tiempo, de manera simultánea, siempre, en caso de no cambiar, va a surgir esto mismo. Eso es un elemento que vale la pena señalar. El otro, uno de los grandes problemas que tiene México, Pascal, es pensar que todavía estamos en los años 30 en materia de conducción económica. Cuando el presidente cita como referente para su Plan Nacional de Desarrollo, que aquí hay que aclarar una cosa, Pascal. Una cosa es el plan, al margen de si es útil, inútil, etcétera, elaborado por la Secretaría de Hacienda, que son casi 300 cuartillas, y otro es una carta de buenos deseos, que es más una proclama de campaña
que un documento que pudiera llamarse Plan Nacional de Desarrollo, que son las 64, 65 cuartillas, que como un adendo de repente apareció ahí de manera mágica. Sí, nos decía el doctor Sergio Negrete que parecen como las visiones de dos grupos Totalmente, distintos así dentro de es, un mismo gobierno. así es. Es más, hay párrafos, Pascal, en estas 65 cuartillas del presidente que incluso tienen diferente espaciado de renglones, como que de repente de última hora le cambiaron ese y no tuvieron el cuidado de eso. Entonces, yo no sé quién hizo esto, pero esto es un documento demagógico que no califica ni siquiera para un documento programático para una campaña electoral. Yo no sé si otra vez Hacienda va a aguantar esta ridiculización, porque ahorita, ¿de qué habla la gente? De este plan, e incluso el presidente no dice, bueno, es una justificación, es una exposición de motivos, sino es el plan que envíe 65 no cuartillas. al otro ni existe. Es más, cuando le dices a las personas, oye, está en la Gaceta Parlamentaria, es un ladrillón ahí de kilo y medio. No, es un documento cortito. Ese no es. Entonces, ¿qué es lo? Estamos Pero aquí. entonces al Congreso mandaron los dos. Es que este lo metieron adelante. Ajá. Entonces dice, oye, puede ser espera, un resumen ejecutivo. no tiene nada que ver con lo otro, absolutamente. Bueno, pero luego cita él dos elementos, dos documentos como referencia, ¿no? Es los Flores Magón con su plan, con su programa de gobierno, ¿verdad? De 1906, y luego el plan sexenal, dice, el programa o el plan de desarrollo de Cárdenas. Sí. Una aclaración del de 1906. Para empezar, los Flores Magón lo desarrollan en Estados Unidos cuando ellos están ya fuera del país. Es un documento plagado de situaciones, vamos a decir, locales en tiempo. Están hablando de 1906. Pero ahorita ya tenemos la Constitución, donde algunas cosas se plasmaron, pero tiene joyas este documento de los hermanos Magón, tan interesantes y tan democráticos como este. Se prohíbe la inmigración china. Ñacas, dice uno. Bueno, ¿por qué? Pues porque esos eran los problemas que enfrentaba el país. De 1906, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pero luego el de Lázaro Cárdenas. En primer lugar, no es el programa de gobierno de Lázaro Cárdenas, es el documento con el cual el PNR apoya la campaña de su candidato, que es Lázaro Cárdenas. Pero es un documento más de campaña, más de promesas de campaña que un plan de gobierno. Entonces, de tal manera que si tú tomas estos dos documentos y ves la época en que se ubican ambos, los problemas que... Y 1934, en realidad es fines del año 33, de un año antes, dice uno, una vez más demuestra el presidente vivir en el antepasado, Pascal. Ahora, el punto fino, ¿cuál es? En 1944, el que después obtuvo el premio Nobel o equivalente al Nobel de Economía, el doctor Friedrich Hayek, en un libro que recomiendo a quien esté interesado, que se llama El camino a la servidumbre, The Road to Serfdom, pero incluso está en español en una excelente traducción, pueden entrar en el Google y ponerlo, El camino a la servidumbre de Hayek, y ahí lo van a encontrar y lo pueden leer, donde se desbarata, echa por tierra ese intento de la economía planificada. Hoy, ni siquiera en el primer país que intentó ponerla en práctica, que fue la Unión Soviética, existe como país. Entonces, que nosotros estemos todavía manteniendo esa entelequia de el sistema de planeación democrática, quinquenal o sexenal o lo que sea, es simplemente no entender la época en la cual estamos viviendo y el papel de las economías abiertas y el mercado. Gracias, Ángel. Nos vemos mañana. Ángel Verdugo.